Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Ángel Gabriel Valarezo Dávila, estudiante de la carrera Tecnologías de la Información, paralelo C1, semestre número 4. El día de hoy, con mi grupo, vamos a exponer el PBI y sus implicaciones económicas. En este caso, a mí me ha tocado exponer lo que son los antecedentes. Haré también una breve introducción y las generalidades del PBI. Como antecedentes tenemos que la economía del país ha tenido diversos procesos inestables o una desaceleración en los últimos años por diversas situaciones propias del país, tales como la caída del precio del petróleo en el 2014, el terremoto del 2016 y la llegada de la pandemia en el 2020, así como otros hechos macroeconómicos que se dan constantemente fuera de nuestras fronteras, pero que provocan un impacto en nuestra economía. Es importante enfatizar que el crecimiento económico se ha sustentado en la producción y comercialización de bienes primarios, principalmente del petróleo a partir de la década del 1970, donde fue que se originó el auge petrolero. Indudablemente, los fundamentos de desarrollo económico de nuestro país han sido inestables, afectados por factores internos y externos. Por tal motivo, la economía del país ha experimentado un cambio acelerado. Como introducción, diré que existen algunos hechos importantes de la economía ecuatoriana que dieron lugar a cambios del PBI, entre los que podemos mencionar la crisis del cacao en los años 20, la depresión en 1930, donde la exportación del banano jugó un papel fundamental en la superación de esta crisis, y además nos apuntó al ámbito de exportación, después de otra crisis en los años 70 que se borró con la llegada del boom petrolero debido a la gran demanda en la exportación de petróleo en la región amazónica. Se inicia un crecimiento en la economía ecuatoriana, un modelo de desarrollo de la industria del petróleo y minas en el país en estos años ha aumentado la economía del Ecuador, a pesar de la presencia de minería ilegal. La industria de petróleos y minas se encuentra en la novena posición de las 18 industrias que proveen el Producto Interno Bruto. En el presente trabajo tenemos un objetivo claro, que es estudiar los conceptos generales relacionados al PBI, entender qué es, cómo afecta y de qué forma las actividades económicas del país influyen en su crecimiento o disminución. Como generalidades, se podría decir que el PBI define como el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos por el trabajo y la propiedad de un país por el lapso de un año. Para decirlo de una manera más simple, esta es la suma del valor monetario de la actividad económica de un país, lo que sea que la economía de ese país pueda producir durante un año. Desde la década de 1970, el crecimiento de Ecuador se ha apoyado en la producción y comercialización de productos primarios, principalmente el petróleo, pues el boom petrolero se originó en esta década, lo que también provocó cambios importantes en la estructura económica del país. La ley de minería, vigente desde enero del 2009, estableció una nueva institucionalidad. El gobierno definió 5 proyectos mineros estratégicos en un contrato de explotación minera. Los indicados 5 proyectos, más el proyecto de Yurimawa, ubicado en el Imbabura, deberían atraer inversiones por cerca de 8.000 millones hasta el 2024. La economía ecuatoriana y su dinamismo han dependido en gran medida del petróleo, tanto por los ingresos que se ha presentado al fisco como por las exportaciones. La economía ecuatoriana ha dependido de este producto, especialmente por su precio. Si bien la producción ha tenido pocas variaciones, el valor es el factor que ha determinado la situación económica del país. En 2017 hasta octubre, la producción promedio diaria fue de 533.000 barriles, inferior a los 548.000 del 2016. Dentro del PBI, en el 2016, la producción petrolera representó el 82% del segmento. En el 2020, el PBI no respondió a lo que se esperaba debido a las consecuencias de la llegada de la pandemia
resquebrando notablemente a todos los sectores de producción debido a las restricciones y a las medidas de bioseguridad que aún en el año post pandemia 2021 se han seguido considerando, comparado a estos dos últimos años, tal como exponen Peñafiel Chan en su investigación que para el mes de diciembre del 2020 el Producto Interno Bruto del Ecuador habría caído en un 7,8%. Esto se traduce en que hasta el mes de diciembre se alcanzó pérdidas de un total de 16.381 millones, de los cuales 78,1% pertenece al sector privado, y total de las pérdidas representó el 16,6% del PBI en el 2020. Asimismo, en lo que respecta al año 2021, analizando el informe del Banco Central del Ecuador, el efecto de la pandemia influyó para que el Producto Interno Bruto caiga en un 6,4% en las industrias, siendo la hotelería y los servicios de comida los que evidenciaron una caída del 26,2% y el servicio de educación, servicio social y la salud en un 15,1%. Hasta aquí mi parte de la exposición. Le corresponde seguir a mi compañero. Muy buenas tardes. A continuación, voy a continuar la exposición con los conceptos sobre el PIB y diferentes componentes que integran esta definición, pues, ¿no? El PIB como tal, las siglas PIB se describen como Producto Interno Bruto, pues, ¿no? Y producto, tenemos que los productos son los bienes y servicios producidos que satisfacen las necesidades básicas de una población. Asimismo, la definición interno quiere decir o hace referencia a la producción que se lleva a cabo dentro de las fronteras de un país o está en relación a su economía, pues, ¿no? Y bruto quiere decir que se cuantifica y se realizan sin considerar la variación de inventarios, depreciaciones u otras apreciaciones del capital, pues, ¿no? O sea, quiere decir que no se consideran otros factores que pueden influir en lo que es el valor bruto, pues, ¿no? Que se obtiene del PIB. Los componentes del Producto Interno Bruto. El PIB tiene un impacto directo en la economía de los países debido a que este mismo es la manifestación del comportamiento de los diferentes sectores económicos de la sociedad. Dicho esto, vamos a abordar las características más intrínsecas sobre el PIB. El PIB se clasifica o se subdivide en tres distinciones. Como primer punto tenemos el PIB nominal. Este tipo de PIB calcula el valor total en el proceso de producción sobre las economías de bienes y servicios finales, tomando en cuenta los precios vigentes en los periodos en que se ha producido, es decir, los dólares que circularon durante ese año. El PIB real, a diferencia del nominal, permite medir la producción total de los bienes y servicios finales de una producción económica concerniente a un año base, pues, ¿no? Y el PIB per cápita examina la renta per cápita ajustando el valor de la producción para tener en cuenta el tamaño de la población. A continuación tenemos un ejemplo de lo que es el PIB nominal y el PIB real, pues, ¿no? Diferenciando entre el PIB nominal y real, tenemos que en el PIB nominal los precios varían o van en incremento o en disminución, provocando que el crecimiento asimismo sea variable. A diferencia del PIB nominal, el PIB real mantiene sus precios congelados, haciendo que se pueda ver una perspectiva real del, de lo que está produciendo ese bien nacional, pues no sea petróleo, sea el banano o cualquier otro tipo de bien, pues no que se esté analizando. Y da un valor real, obviamente, pues no en el primer PIB nominal se puede decir que hay un crecimiento del 122%, que es un poco irreal, pues no, aumentándole solo $1 al valor al otro año. Y en el PIB real tenemos que el crecimiento es aproximadamente de un 11% nada más, bueno, ya hablando un poco más de manera realista, pues, ¿no? Entre los componentes que podemos mencionar tenemos las salidas, los gastos, las inversiones. Estas variables permiten cuantificar y medir la economía de un país en función a los gastos, producción o ingresos de un país. ¿Cómo se calcula el PIB? Si observamos el comportamiento del PIB desde la perspectiva de los gastos, tenemos que la I representa al Producto Interno Bruto. Dentro de este tenemos las fábricas, los ciudadanos que realizan inversiones en sus fábricas o negocios, aquellas personas que gastan sus recursos en bienes y servicios dentro de su país,
dentro de un tiempo determinado. Y el gobierno invirtiendo en recursos o necesidades primordiales de un país, pues, ¿no? Ya sea educación, ya sea salud, ya sea diferentes situaciones, pues, ¿no? Y bueno, por último tenemos las exportaciones e importaciones, que serían las exportaciones netas como tal, pues, ¿no? Y bueno, a continuación tenemos las fórmulas que se emplean al momento de poder calcular el Producto Interno Bruto, pues, como tenemos ahí en el ejemplo, en lo anteriormente mencionado, tenemos la I, que es la inversión, la C, que es el consumo, la G, que es gastos, y bueno, las exportaciones netas, que se las representa así como XN o individualmente como E o I, pues, ¿no? Bueno, y ahí tenemos la fórmula, pues, ¿no? Y bueno, eso en relación a solamente al enfoque en gastos, bueno, porque también tenemos el PIB en relación a un enfoque en producción, y bueno, también tenemos con su respectiva fórmula y sus respectivas variables, pues, ¿no? Que van a intervenir en cada uno de estos enfoques, dependiendo del PIB, desde donde quiera analizárselo, pues, ¿no? En lo que es el enfoque de producción, tenemos las variables, por ejemplo, producción, consumo interno, impuestos netos sobre productos. Y estas variables, bueno, en las fórmulas, al menos en las que se recopiló, lo que hacen es nada más sumarse, pues, ¿no? Por todo y cada una de estas variables, y se obtiene un valor anual, pues, ¿no? Y asimismo, por último, tenemos el enfoque a ingresos. Dentro de las variables de enfoque a ingresos tenemos, por ejemplo, las remuneraciones, los impuestos sobre la producción e importaciones, excedentes de bruto de explotación, ingresos mixtos, pues, ¿no? Bueno, eso ya se habla a un nivel mayor, de un mayor análisis macroeconómico, pues, ¿no? Como conclusiones, podemos poner un ejemplo, pues, ¿no? De cómo se podría calcular el PIB, pues, ¿no? Un ejemplo sencillo, pues, ¿no? Supongamos que el PIB generado por la producción de una cartera de cuero, eh, al inicio, el producto, que es el cuero, obviamente, va a tener un valor de $100, pues, ¿no? Luego, al transportarlo, llegará a costar $120. Ya se va sumando, pues, ¿no? Luego, o después de ser curado y el proceso artesanal haberse realizado, pues nos va a costar $180. Y bueno, bajo el método del producto se contabilizaría en el PIB únicamente el valor final, que sería $180. Y bueno, bajo el método del valor agregado se contabilizaría el valor agregado, que es de $100, y dentro, bueno, eso se puede definir como la crianza y venta de la vaca y sus elementos, pues, ¿no? El valor agregado al transportarlo, y el valor agregado del productor final, pues, ¿no? Que serían $60. Al sumar los resultados del PIB total, sería el mismo $180. La diferencia radica en que se hace una distinción mayor de los sectores que intervienen en el proceso, pues, ¿no? Poder cuantificar los balances nacionales ayuda a tener una perspectiva más amplia de la situación económica del país. Es un instrumento indispensable para poder bosquejar la macroeconomía o proyecciones económicas, políticas para prever algunos problemas o tomar decisiones acertadas en diferentes situaciones que ocurren en el país, pues, como por ejemplo lo que vivimos actualmente relacionado a la pandemia del COVID. Asimismo, realizar análisis productivos, análisis sectoriales, análisis de encadenamiento, estudios de impacto, bases fundamentales para cuentas satélites, matrices de contabilidad social, etcétera, etcétera, pues, ¿no? O sea, es importante de manera general tener en cuenta y aprender sobre estas situaciones de cómo se comporta económicamente un país, pues, ¿no? En relación a su PIB y diferentes aspectos económicos, pues, ¿no? Muchas gracias.